Hola, el día de hoy vamos por fin a entrar en el tema de las pseudoclases y para comprenderlas mejor ya deberíamos de saber cómo utilizar los diferentes tipos de selectores y también lo que es la especificidad y la cascada. Así que si aún no sabes a lo que me refiero, te recomiendo ver esos videos primero. El día de hoy vamos a ver todas estas pseudoclases, así que para que el video no se haga tan largo, yo ya tengo preparadas aquí varias secciones. Bien, las pseudoclases nos permiten cambiar el estilo de los elementos cuando estos se encuentran en un estado determinado. ¿A qué nos referimos con estados? Si te das cuenta, yo tengo dos enlaces, y ambos se muestran de color azul. Se muestran de este color porque yo no le he dado clic a ninguno de estos. Entonces su estado se refiere a un link que no ha sido visitado. Si yo le doy clic a uno de estos enlaces, vemos que el color de este cambia y ahora es de color morado. El color cambió porque el estado del enlace cambió, es decir que ahora su estado se refiere a un link que ya fue visitado. Ok, las pseudoclases son palabras clave que nos van a permitir cambiar el estilo de los elementos cuando se encuentren en diferentes estados, como es en este caso. Nosotros por el momento hemos utilizado diferentes tipos de selector, como por ejemplo los selectores de tipo. Pero si yo coloco una regla que afecte a los enlaces y únicamente coloco el selector de tipo, vemos que los estilos se le aplican a todos los enlaces sin importar el estado en el que se encuentren. Así que pasemos a ver la primera pseudoclase. Para esto primero voy a borrar la regla. Ok, para colocar una pseudoclase lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a colocar el selector. En este caso yo podría colocar un selector de tipo, o si el elemento tuviera una clase, podría colocar el nombre de la clase. Aquí yo voy a dejar el selector de tipo. Después de colocar el selector de tipo, voy a colocar dos puntos y el nombre de la pseudoclase. Yo aquí voy a colocar link. Esta pseudoclase nos permite cambiarle el estilo a los enlaces que aún no han sido visitados. Entonces, lo que quiere decir esta regla es que a los elementos de tipo enlace que aún no hayan sido visitados, se les va a aplicar un color rojo. Y si guardo mi documento, podemos ver que el estilo solamente se le está aplicando al primer enlace, ya que el segundo enlace ya fue visitado. Ahora, si queremos aplicarle un estilo diferente a los enlaces que ya fueron visitados, como es el caso del segundo, esto lo tenemos que hacer en una nueva regla y la pseudoclase que vamos a utilizar es la de visited. Así que voy a indicar que a los enlaces que ya fueron visitados se les cambie el color a verde. Y si guardo mi documento, podemos ver que ahora el segundo enlace es de color verde. Bien, las siguientes pseudoclases con las que contamos son las de hover y las de active. Así que voy a colocar una regla para el estado hover y dentro de esta regla voy a colocar la propiedad background color con el valor negro. Y después de esta regla, voy a colocar una segunda regla con la pseudoclase active y dentro de esta también voy a colocar la propiedad de background color pero con el valor amarillo. Voy a guardar mi documento y a simple vista no podemos observar ningún cambio. Eso es porque la pseudoclase hover nos sirve para aplicar estilo cuando tenemos el mouse sobre un elemento. Es decir, que cuando yo coloque el mouse sobre este enlace, se le va a aplicar el color de fondo negro. Ahora, la pseudoclase active se va a aplicar cuando el enlace esté activo, es decir, cuando le estemos dando clic. Bien, por el momento yo solo estoy colocando el mouse sobre el enlace. Es por eso que se aplica el color de fondo negro. Ahora, si yo le doy clic, vemos que el color de fondo pasa a amarillo. Bien, veamos cómo funcionan todas estas pseudoclases juntas. Este es el enlace que no hemos visitado, por eso tiene un color de texto rojo. Me voy a colocar sobre él y aquí se aplica el color de fondo negro que colocamos con la pseudoclase hover. Si le doy clic, vemos que el color de fondo cambia a amarillo. Y por último, si entro a la página del enlace, vemos que el color de este cambia a verde. Algo importante que mencionar
es que el orden en el que colocamos estas reglas sí es importante. Es decir, que primero debemos de colocar la pseudoclase link, la pseudoclase visited, después hover y por último active. Bien, antes de continuar con las siguientes pseudoclases, hablemos de la especificidad. La especificidad de estas palabras claves, con algunas excepciones que vamos a ver más adelante, es de 10 puntos. Eso quiere decir que en este caso que tenemos un selector de tipo y una pseudoclase, la regla va a tener en total 11 puntos de especificidad, un punto debido al selector de tipo y un punto debido a la pseudoclase. Si utilizáramos un selector de clase en lugar de un selector de tipo, en ese caso nuestra regla tendría 20 puntos de especificidad, 10 puntos de la clase y 10 puntos de la pseudoclase. Bien, ahora que sabemos esto, continuemos con la siguiente sección del curso. Así que voy a borrar los estilos y en mi documento HTML voy a quitar esta sección y voy a descomentar la siguiente. Aquí yo tengo 10 párrafos que se encuentran dentro de un contenedor div. Las pseudoclases que vamos a ver nos permiten seleccionar a los elementos hijos. En este caso, vamos a seleccionar a los elementos que se encuentran dentro del contenedor div. Comencemos con la pseudoclase first child, que se traduce como primer hijo. Voy a colocar la regla de esta manera y dentro voy a colocar la propiedad de background color con el valor rojo. Y con esto estamos diciendo que si el primer hijo del contenedor es un elemento de tipo párrafo, se le aplica a este elemento un color de fondo rojo. Y si guardo mi documento, podemos ver que únicamente se le está aplicando estilo al primer párrafo. Y antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. Nosotros debemos de ser muy específicos con las reglas. Por ejemplo, si yo coloco un nuevo párrafo antes del contenedor div y le coloco como texto primer hijo del elemento body, si guardo mi documento, vemos que a este párrafo también se le está aplicando el color de fondo rojo. Esto sucede porque esta regla lo único que está diciendo es que si el primer hijo es un elemento de párrafo, se le aplique este estilo. Y como este elemento sí es un párrafo y también es el primer hijo, pero del elemento body, es por eso que se le está aplicando el estilo. Así que lo que podemos hacer es colocar el selector de tipo de un contenedor div, o también le podríamos colocar una clase a este contenedor. Y en la regla vamos a colocarlo de esta manera. Primero la clase y separado con un espacio, el selector con la pseudoclase. Esta regla está indicando lo siguiente. Al primer hijo que sea un elemento de tipo párrafo y que se encuentre dentro de un elemento con la clase contenedor, aplícale un color de fondo rojo. Ahora, si yo colocara dentro del contenedor un encabezado justo antes de los párrafos, vemos que ya no se está aplicando ningún estilo. Esto sucede porque no se está cumpliendo la regla, ya que dice que el primer hijo, si es un elemento de párrafo, aplícale este estilo. Pero como ahora el primer hijo ya no es un elemento de tipo párrafo, es por eso que ya no se aplica ningún estilo. Entonces, aquí tendríamos que cambiar el selector de tipo párrafo por el selector de tipo encabezado. Es decir, que si nuestro primer hijo es un elemento de tipo H2 y este se encuentra dentro de un elemento con esta clase, entonces aplícale este estilo. Y como podemos ver, ahora sí se está aplicando el color de fondo rojo. Bien, pasemos con la siguiente pseudoclase, que es la de last child. Esta pseudoclase nos permite seleccionar el último hijo. Así que voy a colocar la regla de la siguiente manera, que quiere decir que si el último hijo es de tipo párrafo y se encuentra dentro de un elemento con la clase contenedor, aplícale un color de fondo aqua. Y aquí vemos que se le está aplicando el estilo al párrafo número 10, ya que este es el último elemento y también es de tipo párrafo. Bien, continuamos con la siguiente pseudoclase. Pero antes de esto, voy a borrar el párrafo que es hijo del elemento body y también voy a comentar el encabezado.
Ok. La siguiente pseudoclase es la de NTH-Child. Esta pseudoclase nos permite seleccionar a un hijo en específico. Aquí podemos ver que se nos colocaron unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis es donde vamos a colocar a cuál de los hijos queremos seleccionar. Aquí yo voy a colocar el número 3 para que se seleccione el tercer párrafo. Y al guardar, vemos que efectivamente se está seleccionando el párrafo número 3. Ahora, si descomento el encabezado, vemos que se está seleccionando el segundo párrafo. Eso es porque la regla dice que si el tercer hijo es un elemento de tipo párrafo, se le aplica este estilo. Y como podemos ver, este sí es un elemento de párrafo y este es el tercer hijo, ya que el primer hijo es el encabezado, el segundo hijo es el párrafo 1 y efectivamente el tercer hijo es el párrafo 2. Ok, lo siguiente que voy a hacer es mover el encabezado para que ahora este encabezado sea el tercer hijo. Y si guardo mi documento, vemos que nuevamente no se está aplicando ningún estilo, ya que aquí nos volvemos a encontrar con la situación pasada que dice que si el tercer hijo es de tipo párrafo, aplícale este estilo. Y aunque este sea el tercer hijo, no es de tipo párrafo, así que no se está aplicando el estilo. Bien, dentro de esta pseudoclase también podemos colocar palabras clave. Por ejemplo, si coloco odd, que significa impar, vemos que solamente se seleccionan los elementos de tipo párrafo que son impares. De nuevo, el encabezado es impar, pero no es un elemento de tipo párrafo. Si lo borro, ahora sí podemos ver que se está aplicando a todos los elementos impares. Otra palabra clave que podemos colocar es even, que significa par. Y esto le va a aplicar estilo a todos los párrafos que sean pares. Por último, si lo coloco de esta manera, es decir, 3n, estoy indicando que se aplique estilo cada 3 elementos. Si yo quisiera que fuera cada 4 elementos, tendría que colocar 4n. Si quisiera cada 5 elementos, 5n. Y así sucesivamente. Ok, la siguiente pseudoclase con la que contamos es la de NTH-Last-Child. Esta pseudoclase funciona de la misma manera que la anterior, pero la diferencia es que va a comenzar a contar de abajo hacia arriba. Es decir, que si coloco 3n, comenzaría desde la parte de abajo. Es decir, este sería el número 1, este sería el número 2 y este sería el párrafo 3. Es por eso que se le aplica estilo a este. Ok, esa fue la última pseudoclase de esta sección, así que voy a borrar esta sección y voy a descomentar la siguiente. En esta podemos ver intercalados a varios elementos de tipo enlace, párrafo y encabezado. Y las pseudoclases que vamos a ver nos permiten seleccionar a los hijos, pero dependiendo del tipo de elemento. Comencemos con la pseudoclase First of Type. Esta pseudoclase nos permite seleccionar al primer hijo de un tipo determinado. Primero voy a colocar la regla de esta manera y dentro la propiedad de background color con el valor pink. Y esta regla está indicando que al primer hijo que sea un elemento de tipo enlace y que se encuentre dentro del elemento con la clase contenedor, se le aplica un color de fondo rosa. Y al guardar, vemos que se le está aplicando el primer enlace. Ahora, si yo cambiara el selector de tipo enlace por un selector de párrafo, la regla estaría diciendo lo siguiente, que al primer hijo que sea de tipo párrafo y que se encuentre dentro del contenedor, se le aplique este color de fondo. Y vemos que este estilo ahora lo tiene el primer párrafo. Ok, la siguiente pseudoclase es la de Last of Type. Esta pseudoclase nos permite seleccionar al último hijo de un tipo determinado de elemento. Por ejemplo, que dentro del contenedor, al último elemento que sea de tipo H2, se le aplique un color de fondo amarillo. O también podríamos seleccionar el párrafo. Que al último párrafo que se encuentre dentro del contenedor, se le aplique este color de fondo. Bien, la siguiente pseudoclase que veremos es la de NTH of Type. Esta nos permite seleccionar un elemento en específico
de un tipo en específico. Por ejemplo, si coloco la regla de esta manera con el número 3 y la propiedad de background color con el valor orange, estoy indicando que al tercer elemento de tipo enlace que se encuentre dentro del contenedor, se le aplique un color de fondo naranja. Y como vemos, se le está aplicando al enlace número 3. Si le coloco el número 5, vemos que ahora se le aplica al quinto enlace. Y por último, si cambio el tipo de elemento de enlace a párrafo, ahora se le aplica el estilo al quinto párrafo. Ok, la última pseudoclase de esta sección es la de NTH_LastOfChild. Con esta, vamos a seleccionar un elemento en específico de un tipo en específico, pero de abajo hacia arriba. Es decir, que si aquí coloco que se seleccione el tercer elemento de tipo enlace, se va a comenzar a contar desde abajo. Es decir, que este sería el primer enlace, este el segundo y este el tercero. Es por eso que se le está aplicando estilo a este. Aquí también podríamos decir, por ejemplo, que al elemento número 4, comenzando de abajo hacia arriba, que sea de tipo encabezado, se le aplique este estilo. Y aquí vemos que se le está aplicando el estilo al encabezado número 2, ya que este es el elemento de encabezado número 4 si comenzamos a contar desde abajo. Bien, continuamos con la siguiente sección. Así que voy a borrar esto y voy a descomentar esta. Si te das cuenta, aquí yo tengo un contenedor y dentro de este únicamente hay un párrafo. Eso es porque la siguiente pseudoclase es la de OnlyChild. Esta pseudoclase nos permite aplicarle estilo a un elemento cuando este es el único hijo. La regla la vamos a colocar de esta manera. ¿Qué significa? Que si dentro del contenedor únicamente hay un hijo y este hijo es de tipo párrafo, entonces aplícale un color de fondo verde. Y aquí vemos que sí se está aplicando el estilo. Ahora, si regreso a mi documento HTML y agrego un encabezado dentro del contenedor, vemos que el estilo desaparece. Eso sucede porque recordemos que para que se aplique este estilo, el contenedor únicamente debe de tener un hijo y este hijo debe de ser de tipo párrafo. Ok, la siguiente pseudoclase de esta sección es la de OnlyOfType, que significa el único de su tipo. Para esta, voy a colocar la regla de esta manera, con la propiedad de background color y el valor verde. Y lo que quiere decir esta regla es que si dentro del contenedor únicamente tenemos un elemento de tipo párrafo, se le aplica un color de fondo verde. Y si guardo mi documento, vemos que sí se está aplicando el estilo. Ahora, si regreso a mi documento y agrego un segundo párrafo, el estilo desaparece, ya que solo se va a aplicar si únicamente tenemos un elemento de ese tipo. Eso quiere decir que si ahora este estilo se lo coloco al encabezado, vemos que sí se está aplicando, ya que lo único que importa es que no haya otro elemento del mismo tipo. Y como aquí no hay más encabezados de nivel H2, pues vemos que sí se están cumpliendo los requisitos. Bien. Pasemos a la siguiente sección del documento. Aquí vamos a ver las pseudoclases relacionadas con formularios. Dentro de esta sección yo coloqué 3 inputs, 2 de tipo texto y 1 de tipo email. Cada uno de estos ya cuenta con su atributo placeholder para indicarle al usuario lo que debe de colocar en cada uno de ellos. Lo primero que voy a hacer es colocar una regla que afecta a los elementos de tipo input y aquí voy a colocar la propiedad color con el valor white. Voy a guardar el documento y vemos que no hay ningún cambio, ya que recordemos que esto se va a apreciar únicamente cuando el usuario comience a escribir. Ok, ahora sí pasemos con las pseudoclases. Las primeras que veremos son las de valid e invalid, y como su nombre lo dice, estas pseudoclases nos permiten aplicarle estilo a los elementos
dependiendo si lo que escribió el usuario dentro del campo es válido o no es válido. Voy a indicar que a los elementos de tipo input que tienen un valor válido, se les aplica un color de fondo verde. Y después voy a colocar otra regla que indique que a los elementos de tipo input que tengan un valor inválido, se les aplique un color de fondo rojo. Y si guardo mi documento, podemos ver que todos los campos se volvieron verdes. Eso es porque ninguno de estos campos es obligatorio. Incluso el campo de tipo email, como no hemos colocado ningún dato, por el momento no se considera como inválido. Ahora, si coloco únicamente mi nombre dentro del campo de tipo email, vemos cómo este se vuelve de color rojo. Para que el campo vuelva a ser de color verde, aquí debemos de colocar un correo electrónico que sea válido para el navegador. Por ejemplo, ale@code.com. Y aquí vemos que vuelve a tomar el color de fondo verde. Pero también, como lo expliqué en el curso de HTML, aunque el navegador considere esto como un correo electrónico válido, eso no significa que este sea un correo real. Bien. La siguiente pseudoclase que veremos es la de required. Esta pseudoclase nos permite colocarle estilo a los campos que son obligatorios. Recordemos que cuando tenemos un campo obligatorio, el formulario no se va a enviar hasta que llenemos este campo. Y para hacer que un input sea obligatorio, lo único que debemos de hacer es colocar el atributo required dentro de él. Si guardo mi documento, podemos ver que el campo donde pedimos el nombre se vuelve de color rojo. Eso es porque ahora que es un campo obligatorio, si no colocamos ningún dato dentro de él, se va a considerar como inválido. Pero si comienzo a escribir, vemos que vuelve a tener un color de fondo verde. Bien, ahora voy a colocar la regla con la pseudoclase required. Esta regla va a indicar que a los inputs que cuenten con el atributo required, se les aplique un borde de 5 píxeles, punteado y de color amarillo. Y en el navegador podemos ver que este estilo únicamente se le está aplicando al primer input, ya que ese es el único que cuenta con este atributo. Ahora, quiero que notes algo. ¿Qué pasaría si dentro de esta regla indico que a los campos obligatorios se les aplique un color de fondo dark blue? Si guardo mi documento, vemos que ahora el primer elemento tiene este color de fondo. ¿Por qué sucede eso? Bien, recordemos que el primer campo, al ser obligatorio y no tener ningún dato, se le debería de aplicar el estilo que colocamos con la pseudoclase invalid, es decir, que debería de tener un color de fondo rojo. Pero como nosotros indicamos que a los elementos con el atributo required se les aplique un color de fondo dark blue, vimos que hubo un cambio de color, ya que en esta situación, donde tenemos a dos reglas con la misma especificidad, lo que va a decidir cuál de los dos colores se va a aplicar es la cascada. Es decir, que se está aplicando el color de fondo dark blue porque esta regla se encuentra después en nuestra hoja de estilos. Pero si yo cambio de lugar esta regla y la coloco antes de la regla con la pseudoclase invalid, podemos ver cómo el campo vuelve a ser de color rojo. Así que debemos de tener cuidado con esto. Bien, continuemos con la siguiente pseudoclase, que es la de read only, que significa solo lectura. Esta funciona de manera muy similar que la pseudoclase required, es decir, que el estilo solamente se le va a aplicar a los elementos que contengan este atributo. Esta vez yo primero voy a colocar la regla y voy a indicar que a los elementos de tipo input, que sean de solo lectura, se les coloque un color de fondo gris. Y si guardo mi documento no vemos ningún cambio, ya que por ahora ninguno de los campos cuenta con este atributo. Pero si voy a mi documento HTML y en el campo de apellido coloco este atributo, vemos que ahora este campo es de color gris. Bien, eso fue todo de esa pseudoclase. Ahora pasemos con la siguiente, que es la de placeholder shown. Para mostrarte cómo funciona esta pseudoclase, primero le voy a quitar el atributo placeholder al input de tipo email. El estilo que coloquemos dentro de una regla con la pseudoclase placeholder shown
se le va a aplicar a los elementos que tengan el atributo placeholder, pero este estilo únicamente se va a mostrar mientras el usuario aún no haya escrito nada dentro de este campo. Por ejemplo, voy a indicar que a los elementos de tipo input que contengan el atributo placeholder se les aplica un color de fondo negro. Y si guardo mi documento, vemos que a los dos primeros campos se les aplicó este estilo. Al tercer elemento no se le aplicó el estilo porque no tiene el atributo placeholder. Pero si voy a mi documento y le vuelvo a colocar este atributo, vemos que ahora sí se está aplicando el estilo. Bien, recordemos que el placeholder se va a mostrar hasta que el usuario comience a escribir. Eso quiere decir que en el momento en que yo comience a escribir algo en alguno de los inputs, tanto el placeholder como el estilo van a desaparecer. Ok, te acabo de mencionar que el estilo de la pseudoclase placeholderShown se va a mantener hasta que yo comience a escribir, pero esto únicamente va a suceder en el caso de que yo no tenga declarada una regla con la pseudoclase focus. La pseudoclase focus nos permite cambiarle el estilo a un elemento cuando éste se encuentra seleccionado. Por ejemplo, voy a indicar que a los elementos de tipo input, cuando estén seleccionados, se les aplique un color de fondo aqua. Y si guardo mi documento, no se aprecia ningún cambio. Pero si yo selecciono alguno de los inputs, vemos que este se vuelve de color aqua y el color de fondo negro que declaramos con la pseudoclase placeholder desapareció y yo no tuve que escribir nada. Eso es porque la pseudoclase focus está sobreescribiendo ese estilo. Es decir, que cuando tenemos esta pseudoclase, a pesar de que yo puedo seguir viendo el placeholder, mientras este elemento esté seleccionado, se le va a colocar el color de fondo aqua. Si no escribo nada dentro de él y selecciono a otro elemento, vemos que vuelve a tener el color de fondo negro. Eso es porque se sigue mostrando el placeholder. Pero si yo escribo dentro de este input y ahora selecciono otro elemento, vemos que ya no tenemos el estilo con el fondo negro, ya que al momento de escribir en el input, tanto el placeholder como ese estilo desaparecen. Y aquí un dato importante. Si queremos tener un comportamiento como este, primero debemos de colocar la regla con la pseudoclase placeholderShown y después la regla con la pseudoclase focus. Ya que si yo cambio de lugar estas reglas y guardo mi documento, vemos que aunque seleccione un campo, este no cambia de color y el estilo se está aplicando hasta que yo comience a escribir. Bien. Pasemos a la siguiente sección del documento. Las pseudoclases que veremos en esta sección las vamos a poder utilizar con los inputs de tipo radio y con los inputs de tipo checkbox. En este ejemplo, yo decidí utilizar elementos de tipo radio, así que aquí podemos ver que coloqué 3 de estos elementos y que cada uno de estos ya cuenta con su respectiva etiqueta label. Ok. La primera pseudoclase que veremos es la de checked. Esta pseudoclase nos va a permitir cambiar el estilo de un elemento cuando éste se encuentre seleccionado. Así que voy a colocar la regla y voy a indicar que a los inputs, cuando la casilla se encuentre seleccionada, se les aplique un color de letra blanco y un color de fondo negro. Y si guardo mi documento y después selecciono, por ejemplo, la opción 2, vemos que no se está aplicando ningún estilo, porque lo que sucede con estas pseudoclases es que si únicamente colocamos la regla de esta manera, estamos indicando que se le aplique estilo al elemento seleccionable. Es decir, que se le va a aplicar estilo al círculo, que es la casilla de verificación. Y a este circulito no se le pueden aplicar muchos estilos. Entonces, lo que nosotros realmente queremos es que cuando seleccionemos una de las opciones, se le aplique estilo al texto. Es decir, que le vamos a aplicar el estilo a la etiqueta label. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agregar un símbolo de más y el selector de tipo label. Si viste el video de tipos de selectores, debes de saber que este símbolo de más nos permite seleccionar al hermano siguiente o al hermano adyacente. Y si voy a mi documento HTML, podemos ver que el hermano siguiente del input es un label.
Así que con esta regla estamos indicando que si el input está seleccionado, entonces al hermano siguiente, si es de tipo label, se le aplica este estilo. Y si guardo mi documento, podemos ver que en la opción 2, que es la opción seleccionada, al texto de esta opción se le está aplicando el color de fondo negro y el color de texto blanco. Ahora, si selecciono la opción 1, también vemos que se está aplicando este estilo. Y lo mismo con la opción 3. Aquí también debemos de recordar que con los elementos de tipo radio solo podemos seleccionar a una de las opciones. Pero como yo no declaré el atributo name, eso significa que estos 3 inputs no están relacionados, y es por eso que puedo seleccionar las 3 opciones. Pero si yo coloco el atributo name dentro de estas, vemos que ahora únicamente puedo seleccionar a una de las opciones, y en el momento en el que dejan de estar seleccionadas, el estilo desaparece. Ok, voy a comentar esta regla para que veamos la siguiente pseudoclase, que es la de default. Esta pseudoclase nos permite aplicarle estilo a los elementos que están seleccionados por defecto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo recargo la página, vemos que ninguno de los elementos está seleccionado. Eso quiere decir que no tenemos ninguna opción por defecto. Si nosotros queremos tener una opción seleccionada por defecto, debemos de ir al input del elemento que queremos que salga seleccionado y aquí dentro debemos de colocar el atributo checked. Y si guardo mi documento, vemos que ahora el input con este atributo sale seleccionado por defecto. Así que ahora voy a ir a mi hoja de estilos y voy a indicar que al elemento input que esté seleccionado por defecto, a su hermano adyacente, si es un elemento de tipo label, se le aplique un borde de 2 píxeles sólido y de color rojo. Y si guardo mi documento, vemos que el estilo se le está aplicando el elemento seleccionado por defecto. Y la diferencia entre la pseudoclase checked y la pseudoclase default es la siguiente. La pseudoclase checked le aplica estilo a los elementos que estén seleccionados, pero la pseudoclase default solamente le aplica el estilo al elemento por defecto. Es decir, que si yo selecciono otra opción, el elemento por defecto no va a cambiar, y el estilo lo va a tener siempre la misma opción. Bien. Ahora que ya sabemos esto, pasemos a la siguiente sección del curso. Aquí yo tengo 3 enlaces y cada uno de ellos me lleva a un párrafo en específico. Es decir, que si yo tuviera mucho texto dentro de estos párrafos y yo presionara, por ejemplo, el enlace número 3, se me llevaría al comienzo del párrafo 3. Pero para que se comprenda mejor la pseudoclase que vamos a ver, yo decidí no colocarle mucho texto a estos párrafos. Bien, en esta sección vamos a ver la pseudoclase de target. Esta pseudoclase nos permite aplicarle estilo al elemento el cual coincida su ID con el fragmento de la URL. Es decir, que en este ejemplo se le va a aplicar el estilo al elemento que estamos referenciando. A lo mejor se escucha un poquito confuso, pero ya viéndolo vas a ver que no es tanto. Bien, lo primero que debemos de observar es que por el momento que yo no le he dado clic a ninguno de los enlaces, en el URL tenemos algo como esto. Pero si yo selecciono el primer enlace, vemos que se agregó el símbolo de gato con esto que dice párrafo 1. Y aquí dice párrafo 1 porque en el primer enlace eso es lo que yo le coloqué como valor al atributo href. Es decir, que si yo cambio este valor por mi nombre y nuevamente le doy clic al enlace, vemos que ahora tenemos símbolo de gato y después mi nombre. Entonces, lo que está haciendo la pseudoclase target es ir a leer este fragmento de URL, en este caso ale, y después va a ir a buscar al elemento que tenga ese valor en su ID. Y si el fragmento y el ID coinciden, pues le va a aplicar estilo a ese elemento. Veamos el ejemplo.
voy a colocar una regla y voy a indicar que a los elementos de párrafo en los cuales su ID coincida con el fragmento de URL, se les aplique un color de fondo rojo. Voy a guardar mi documento y voy a dar clic al primer enlace. Y aquí vemos que no se está aplicando ningún estilo. Eso sucede porque si observamos el URL, vemos que aquí dice ale. Y si vamos a los párrafos, ninguno tiene ale en el ID. Es decir, que el fragmento del URL no está coincidiendo con ningún ID y por ende no le está aplicando estilo a nada. Pero si ahora le doy clic al enlace número 2, vemos que aquí, después del símbolo de gato, dice párrafo 2. Entonces, lo que está haciendo la computadora es venir aquí y decir, ok, aquí tengo el valor de párrafo 2. Después va a ir a los párrafos y va a preguntar, ¿hay algún elemento que tenga este valor en su ID? Y como aquí el párrafo 2 sí tiene ese valor, entonces le está aplicando estilo a este elemento. Ahora, si le doy clic al tercer enlace, vemos que el fragmento del URL dice párrafo 3. Y si vamos a ver el párrafo, este párrafo en su ID dice párrafo 3. Y como los dos coinciden, entonces se le está aplicando el estilo a este párrafo. Ok, espero que se haya comprendido. Bien, ahora pasemos a la última sección del curso para terminar de ver las pseudoclases. Si te das cuenta, en esta sección yo tengo un encabezado de nivel 2, un encabezado de nivel 3, un enlace y un párrafo. Y en la parte de abajo tengo exactamente lo mismo, con la única diferencia de que los primeros se encuentran dentro de un contenedor div y los de abajo no. Ahora, supongamos que queremos colocarle estilo a los dos encabezados y al párrafo, pero únicamente a los que se encuentran dentro del contenedor div. Esto lo podríamos hacer de la siguiente manera. Decir que dentro del contenedor div se le aplique estilo a los elementos de tipo h2, una coma y una nueva línea, que dentro del div también se le aplique estilo a los elementos de tipo h3, y nuevamente en otra línea colocar otro selector y decir que dentro del div también se le aplique estilo a los elementos de párrafo. Y ya por último, dentro de la regla, voy a indicar que a estos elementos se les aplique un color de texto rojo. Y si guardo mi documento, podemos ver que a todos estos elementos se les está aplicando el estilo. Bien, ¿y eso qué tiene que ver con las pseudoclases? Bueno, en esta regla nosotros colocamos 3 selectores. Pero esto lo podemos representar de una manera diferente utilizando la pseudoclase is. Para esto, primero voy a comentar esta regla, pero aún no voy a guardar mi documento para que veamos que no cambia nada. Ok, la forma de colocarlo es la siguiente. Div, espacio, pseudoclase is, y entre paréntesis, separando con una coma y un espacio, h2, coma y espacio, h3, coma y espacio, p. Y ya por último, voy a colocar el estilo dentro de la regla, que es la propiedad color con el valor red. Ahora, si guardo mi documento, vemos que no hay ningún cambio, ya que lo que está indicando esta regla es que se le aplique estilo a los elementos de tipo h2, h3 y a los elementos de tipo párrafo que se encuentren dentro de un contenedor div. Entonces la pseudoclase is a lo que nos ayuda es a colocar todo lo que teníamos en la regla anterior con 3 selectores, pero únicamente en un solo selector. Bien, al principio del video yo comenté que la mayoría de las pseudoclases tenían una especificidad de 10 puntos con algunas excepciones. Bueno, pues esta pseudoclase es una de las excepciones. Pero para que comprendamos mejor cómo es que funciona la especificidad con esta pseudoclase, primero te tengo que explicar algo antes. Cada uno de los selectores de esta regla tiene su propia especificidad. En este caso, que únicamente estamos utilizando selectores de tipo, cada una de las reglas tiene 2 puntos de especificidad. Ahora, voy a ir a mi documento HTML y le voy a colocar un ID al elemento de párrafo. Después voy a regresar a mi regla
y voy a cambiar el selector de tipo párrafo por el selector de ID. Y con el cambio que acabo de hacer, estos selectores ya no tienen la misma especificidad. El primero tiene 2 puntos porque estamos utilizando 2 selectores de tipo. El segundo selector también tiene 2 selectores de tipo, así que igualmente tiene 2 puntos. Pero el último selector tiene 101 puntos de especificidad, ya que 100 se deben al selector de ID y 1 se debe al selector de tipo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la parte de abajo voy a colocar una nueva regla, donde se le aplique estilo a los elementos que se encuentran dentro del div y que sean de tipo H2. Y aquí voy a indicar que a estos elementos se les aplique un color de texto azul. Y si guardo mi documento, vemos que el primer encabezado ahora es de color azul, ya que recordemos que cuando tenemos 2 reglas con la misma especificidad, se va a tomar en cuenta la cascada, es decir, que se va a aplicar el último estilo que declaremos. Entonces, si yo borro esta regla y la coloco antes que la primera, vemos que nuestro encabezado vuelve a tener un color de texto rojo. Ahora, si nosotros utilizamos la pseudoclase is, esto va a funcionar de una manera diferente. Para mostrártelo, voy a colocar la regla de esta manera, que a los elementos que se encuentren dentro del contenedor div, que sean de tipo H2, H3 o que tengan el ID párrafo, se les aplica un color de fondo verde. Y si guardo mi documento, vemos que todos los elementos ahora son de color verde. Y si yo tomo mi regla y la coloco antes que la otra, vemos que los encabezados siguen siendo de color verde, pero mi párrafo es de color rojo. Esto sucede porque a diferencia de la regla con los 3 selectores, donde cada uno de los selectores tiene su propia especificidad, cuando utilizamos la pseudoclase is, se va a tomar en cuenta la especificidad más alta de los selectores que se encuentran entre paréntesis. Es decir, que en general toda esta regla tiene 101 puntos de especificidad. Un punto es debido al selector de tipo div y 100 puntos debidos al selector de ID, ya que este es el selector de mayor especificidad de todos los selectores que se encuentran entre paréntesis. Es decir, que div H2, aunque sean 2 selectores de tipo, como estamos utilizando esta pseudoclase, va a tener 101 puntos de especificidad. Es por eso que esta regla con 2 puntos no puede sobreescribir ese estilo. En el caso del selector que tiene el div con el ID de párrafo, también tenemos 101 puntos de especificidad. Pero aquí abajo, en este selector también tenemos los mismos puntos de especificidad. Entonces aquí sí se está aplicando la cascada. Es por eso que este es el único elemento que vuelve a tener el color de fondo rojo. Bien, pasemos a la siguiente pseudoclase, que es la pseudoclase where. Para esto voy a borrar todas las reglas a excepción de esta que tiene varios selectores, pero también la voy a comentar. Ok, la pseudoclase where funciona de manera muy similar que la pseudoclase is. Por ejemplo, voy a indicar que a los elementos dentro del div, pseudoclase where, que sean de tipo H2, H3 y que tengan este ID, se les aplique un color de texto naranja. Y si guardo mi documento, vemos que funciona exactamente igual que la pseudoclase is. Pero la diferencia la vamos a apreciar si es que descomento esta regla. Aquí podemos ver que ahora todos los elementos vuelven a tener el color de texto rojo. Eso sucede porque la pseudoclase where no tiene especificidad. Si coloco el mouse encima de esta regla, aquí nos dice que únicamente tiene un punto de especificidad, y este punto se debe al selector de tipo div. Es decir, que si en lugar del selector de tipo div tuviéramos un selector de clase, esta regla tendría 10 puntos de especificidad. Si en lugar del selector de clase fuera un selector de ID, la regla tendría 100 puntos de especificidad. Pero lo importante aquí es que todo lo que coloquemos dentro de la pseudoclase where no va a agregar ninguna especificidad a nuestra regla. Entonces, como esta regla únicamente tiene un punto de especificidad y todos los selectores de la regla de arriba tienen 2 puntos de especificidad o más,
pues a los elementos se les está aplicando el color de texto rojo. Bien, ahora sí, por fin vamos a ver la última pseudoclase, que es la pseudoclase has. Y para esto le voy a colocar un borde al contenedor div para que veamos bien hasta dónde está abarcando. Ahora, voy a colocar la regla de esta manera. Voy a colocar el selector de tipo div y sin dejar ningún espacio voy a colocar la pseudoclase has. Por último, entre paréntesis, voy a colocar el selector de tipo párrafo. Y a todo esto le voy a declarar la propiedad de background color con el color amarillo. Bien, esta regla quiere decir que si dentro del contenedor div hay un elemento de tipo párrafo, entonces al contenedor se le aplique un color de fondo amarillo. Y si guardo mi documento, vemos que efectivamente el fondo del div ahora es de color amarillo. Ahora, si voy a mi documento HTML y comento el elemento de tipo párrafo, vemos que desaparece este estilo. Esto sucede porque no se está cumpliendo la regla, ya que en este caso no hay un elemento de tipo párrafo. Y con has estamos especificando que si hay un elemento de tipo párrafo dentro del contenedor, entonces a este contenedor aplícale este color de fondo. Ahora, en el caso de que yo no quisiera seleccionar el contenedor, nosotros podemos indicar a qué elementos queremos que se les aplique el estilo. Para mostrártelo voy a colocar una nueva regla. Voy a indicar que si dentro del contenedor div hay un elemento de tipo enlace, entonces a los elementos de tipo H2 se les aplica un color de fondo aqua. Y aquí vemos que únicamente se le está aplicando el color de fondo a este encabezado. Ok, ahora, si yo quisiera que el estilo se le aplicara tanto a los elementos de tipo H2 como a los elementos de tipo párrafo, lo que podemos hacer es combinar pseudoclases. Por ejemplo, la primera parte va a decir que si dentro del contenedor div hay algún elemento de tipo enlace, voy a separar con un espacio, y aquí con la pseudoclase is voy a indicar que se le aplique estilo tanto a los elementos de tipo H2 como a los elementos de tipo párrafo. Y si guardo mi documento, vemos que se le está aplicando estilo a ambos elementos. Bien, con eso terminamos este video, que fue bastante largo por cierto. En la siguiente sección vamos a ver lo que son los pseudoelementos. Así que nos vemos ahí. Y ya sabes que si te quedó alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios.